Iniciamos una nueva serie, esta vez no hubo descanso entre serie y serie, quise introducirme inmediatamente porque esta es una serie que nos va a acompañar durante este fin de año y principios del 2025, lo cual va orientada con un fin y un propósito de que podamos terminar bien este año, de que podamos realmente orientarnos en cuanto a instrucción y enseñanza de la voluntad de Dios para nuestra vida. Esta serie tiene por título Errar el blanco. Hoy va a ser el tema de introducción, errar el blanco. Y quiero leer Isaías 59:2. Yo quiero que ponga atención, por favor apague celulares, no se distraiga, ponga atención a la enseñanza, tome su Biblia, si tiene su Biblia sígala conmigo. Isaías 59:2 dice: ¿son sus pecados los que los han separado de Dios? A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. La Biblia tiene una palabra griega que casi siempre se traduce como pecado, y es la palabra griega amartía. Tome nota de eso, amartía, porque la vamos a estar viendo mucho en esta serie. Esta palabra significa errar el blanco, o también el no hacer lo recto. Significa que cuando pecamos, no estamos dando al blanco. Usted conoce esta frase en base a los deportes de tiro. ¿En qué consiste un deporte de tiro? El arquero, ¿qué hace? Se prepara, se concentra y lanza la flecha, no para dar a un costado del tablero, a la orilla, sino para dar al centro. Y lo vemos en los Juegos Olímpicos, que aquel que da al centro es quien finalmente se lleva la medalla de oro. Quien se desvía del blanco está errando. Y esta palabra griega martía es lo que significa errar el blanco. Es decir, que cuando nos desviamos, pecamos, erramos de lo que hubiera sido correcto hacer, estamos desagradando a Dios. Por eso introduje como inicio Isaías 59:2, que dice: son sus pecados. Es decir, el errar al blanco, el errar en cuanto a la voluntad de Dios, es lo que los ha separado. Y a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Esto era una sentencia para el pueblo de Israel de aquella época. Y errar al blanco significa esto: el no acertar, el desviarnos de lo que es la voluntad de Dios. Y bueno, esto en el cristianismo se conoce como una vida en pecado. Ahora, sobre esto que le acabo de mencionar, ¿cuántos aquí han errado el blanco? No hay ninguno que pueda decir: yo no he pecado. No hay ninguno que pueda decir: yo no le he fallado a Dios. Todos hemos errado el blanco. El propio apóstol Pablo, en Romanos 7:17 al 21, él lo describe también. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne, no habita el bien. Y lo mismo aplica para nosotros. ¿Cuántos saben que en nosotros, es decir, en nuestra carne, no habita el bien? Tan sencillo como esto. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien comete una injusticia contra nosotros? ¿Cómo respondemos cuando alguien nos ofende, o nos quitan, o nos roban, o de alguna manera nos maldicen? ¿Cómo reaccionamos? La carne, esto es nuestra carne, reacciona ante una ofensa. Ya lo vimos ahora con la serie sobre la ira y el enojo. Lo cual espero que ya haya menos iracundos después de esa serie, menos enojones.
Y Pablo está diciendo, yo sé que en mí, y vea la sinceridad, la honestidad de Pablo, en mi carne dice, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí. Es decir, atinar al blanco está en mí. Pero dice, pero no el hacerlo. Y Pablo se da cuenta de una realidad en su vida. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Errar en el blanco. Eso hago, dice. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Ahí está Martía. El pecado que está en mí. Así que yo queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mi cuerpo, en mi carne, que el mal está en mí. Y después Pablo hace una declaración magistral: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? En estas palabras, Pablo describe ese sentido de fracaso en la vida del creyente al errar el blanco. Fallamos en el cumplimiento de la voluntad de Dios, de alguna u otra manera. Ninguno somos infalibles, ninguno somos perfectos. Todos hemos fallado, todos hemos pecado contra Dios, todos hemos errado en el blanco, desobedeciéndole, desviándonos de su voluntad. Y hay que tomar conciencia de cuál es la gracia de Dios sobre nosotros, pero también conciencia de cuál es la realidad de quiénes somos. Pablo estaba aquí ilustrando su realidad. Esto es lo que soy yo. A este tipo de luchas y enfrentamientos en mi carne, yo me veo día a día. Ahora, si yo le hago una pregunta, que es la siguiente, reflexiónela un momento. ¿Quién es el mayor pecador que usted conoce? Reflexiónela. ¿Quién es el mayor pecador que usted conoce? No se trata de mirar al de al lado, Reflexiónela. C.S. Lewis dijo lo siguiente, él dijo esta consigna: si el mayor pecador que conoce no es usted, usted necesita conocerse más. Así de simple. Así de sencillo. Pecado es, por lo tanto, errar a la perfecta y pura santidad de Dios. Errar el blanco es vivir contrario a la voluntad de Dios, vivir en contraposición a lo que la palabra de Dios enseña. Errar el blanco es cometer una infracción de la ley de Dios, es una desviación de la virtud y la verdad a la que somos llamados a obedecer. Por eso, nadie puede decir, yo nunca pequé. Y ninguno puede decir, a partir de que yo vine a Cristo, ya no he pecado. Sería una mentira. Usted estaría mintiendo y agregaría otro pecado más a su vida. En 1 Timoteo 1, 15 al 16, dice, en la versión traducción viviente, dice así este texto: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Vea lo que dice Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los errantes, a los pecadores. Y vea la consigna de Pablo. ¿Cuál es la consigna del apóstol? De los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, con los peores pecadores. Hay un término dentro de la teología bíblica que se conoce como amartiología. De ahí viene amartía, amartiología. Esta doctrina o esta ciencia bíblica es el estudio del pecado. La amartiología lo que nos enseña es cómo se originó el pecado, cómo afectó a la humanidad y cuál es el resultado del pecado después de la muerte. El pecado significa esencialmente, como ya lo hemos visto, no dar en el blanco. Todos nosotros no hemos dado en el blanco de la justicia de Dios según Romanos 3:23.
Entonces la amartiología explica los motivos que hay, las razones de por qué hemos fallado, el cómo lo hemos hecho y las consecuencias de haber errado el blanco. Y hay preguntas importantes que nos enseña la amartiología sobre el pecado. Por ejemplo, ¿cuál es la definición del pecado? ¿Cuál es la definición del pecado? ¿Qué es lo que la Biblia define como pecado? El pecado se describe en la Biblia como la transgresión de la ley de Dios, según 1 de Juan 3:4. O también se describe como una rebelión en contra de Dios, esto en Deuteronomio 9:7 y Josué 1:18. Otra pregunta que nos enseña la martirología es la siguiente: ¿son todos los pecados iguales para Dios? Mire, desde nuestra moral, hay niveles de pecado. Nuestra moral, escuche lo que estoy diciendo. Desde nuestra moral, hay algunos pecados que son peores que otros. Así lo juzgamos nosotros. Pero en lo que respecta a la ley de Dios, no hay niveles de pecados. Todos los pecados son iguales. Todos y cada uno de esos pecados van a conducir, en el caso del cristiano, a una disciplina, en el caso de un incrédulo, a una condenación eterna, según Romanos 6:23. En esta serie de enseñanzas, Errar el blanco, ¿qué es lo que vamos a aprender en los próximos días? En esta serie de enseñanzas aprenderemos la forma, yo quiero que usted vea el énfasis que vamos a darle, vamos a aprender la forma en que negamos que existe el pecado en nuestras vidas. Es muy curioso que muchos cristianos se consideran mejores que otros porque según su autoconocimiento o su autojuicio, pecan menos que otros o hacen menos daño que otros. Es muy fácil condenar a quienes cometen pecados tan obvios, pero al mismo tiempo ignorar nuestros propios pecados que no son obvios. Y ahí es donde muchos cristianos erran en el blanco. Es muy común observar que estamos más preocupados por el pecado que comete nuestra sociedad, por ejemplo, que por el que cometemos nosotros en la insensibilidad de nuestra conciencia, o también llamémosle en la religiosidad de nuestra vida. Algo que está sucediendo en el cristianismo actual, y bueno, es algo que puedo juzgar de los años que tenemos pastoreando, es que nos permitimos cometer pecados aceptables entre comillas. Nos permitimos cometer pecados aceptables sin ningún remordimiento. Es esa clase de cristianos que dicen, es que yo pienso que no está mal. Espérame, ¿piensas que qué? No, yo pienso que no está mal. Es que yo creo o siento que Dios no me va a castigar porque dije una mentirilla. Es que yo siento que Dios va a dejar pasar por alto este ultrajo, este robo que hice, porque Dios va a entender que es para llevarle de comer a mi familia. O sea, mire, hay tantos pecados aceptables dentro del cristianismo que los cometemos y los practicamos ya sin remordimiento alguno. Y los justificamos. Es ahí a donde vamos a apuntar esta serie de enseñanzas. ¿Cuántas veces no decimos, es que mis pecados no son tan malos como los que cometen otros? Y normalmente nuestra regla actualmente para medirnos en qué tan malos o buenos somos, lo hacemos, por ejemplo, comparándonos con la comunidad del arco iris. Oh, es que ellos sí. Pero tú mientes. Pero tú no eres leal a Dios en principios básicos de obediencia como amar a tu esposa o respetar a tu marido o la disciplina que se impone a los hijos que está fuera del patrón bíblico.
Y fíjense cómo, con qué facilidad juzgamos y nos ponemos como jueces de nosotros mismos al decir, mis pecados no son peores que los que cometen allá afuera. Eso es cerrar el blanco. Porque decimos, bueno, alguien puede decir mentiras. Y desde nuestra perspectiva, ese pecado de mentira no se considera peor que el adulterio, por ejemplo. Hay tantos que pecan dividiendo iglesias, pero se consideran mejor o mejores que los homicidas, o que los asesinos, o que los violadores, y dicen, no, yo no estoy haciendo ningún mal. Se consideran personas aceptables para Dios. Iglesia, no hay pecados respetables, no hay pecados aceptables. Nosotros sí hacemos distinciones de pecados de acuerdo a nuestra moral, pero Dios no. Y en ningún momento la Biblia enseña sobre establecer distinciones entre los pecados que hay aquí dentro y los que hay allá afuera. Dice Santiago 2, 10 al 11, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un solo punto, ¿cuál es su sentencia? Se hace culpable de todos. Pues él dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ¿la sentencia cuál es? Ya te has hecho transgresor de la ley, lo dice Santiago. El que obedece todas las leyes de Dios, pero falla en un mandamiento, es tan culpable como el que desobedece todos. Hay quienes, por ejemplo, esto es bien común en las iglesias, gente que puede ser muy asidua a congregarse fielmente cada semana, cada domingo, pero no deja de usar su lengua para maldecir o para chismear. Y ante la ley de Dios, el hecho de que tú te congregues todos los domingos no te garantiza en este caso, no te garantiza la aprobación de Dios cuando estás usando tu lengua para maldecir y ofender a otros. Es lo que está diciendo Santiago. No nos engañemos. No nos engañemos. Si fallamos en un mandamiento, somos culpables, dice, somos culpables como si hubiéramos desobedecido todos. Dese cuenta cómo funciona nuestro estándar moral. Porque nuestro estándar moral funciona de la siguiente manera. O sea, es preferible que me acusen de haber mentido a que me acusen de haber asesinado. ¿A poco no? Y así viven los cristianos. Así viven. O sea, es preferible que me acusen de haber visto pornografía a que me acusen de haber cometido una violación. Eso, no hay pecados aceptables. No los hay. Todo pecado, sin importar su grado, todo pecado es errar en el blanco. ¿Por qué? Porque va en contra de la santidad de Dios. Hay una gracia, iglesia, hay una gracia que nos sostiene para la eternidad. Pero no podemos negar las formas de pecado que existen en nuestra vida. El propio apóstol Pablo está haciendo esta declaración, haciendo este reconocimiento. Ahora, alguno puede decir, bueno, pues que me acusen de mentiroso, pero no de asesino. ¿Es mejor? No. Si usted comienza a observar y estudiar algunos pasajes bíblicos sobre la mentira, usted va a quedar sorprendido del impacto que tiene la mentira ante la justicia de Dios. Por ejemplo, Proverbios está lleno de declaraciones fuertes sobre y en contra de la mentira. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación al Señor. Proverbios 19:9 dice, el que cuenta mentiras perecerá. Después, si vamos al Salmo 101, verso 7, dice lo siguiente, el que habla mentiras
no permanecerá en mi presencia. Esto debe motivarnos a tener mucho cuidado con el uso de palabras y frases que a veces usamos para justificarnos. Aunque comúnmente aceptadas, no son verdaderas. Proverbios 13:5 dice, el justo aborrece la falsedad. Podríamos, por ejemplo, hablar de tantas cosas, y bueno, estaremos hablando de esos pecados aceptables. Podríamos hablar aún dentro de nosotros, fíjese algo, nada más para que usted se dé una idea. Dentro de la iglesia se cometen muchos pecados aceptables. Un ejemplo de esto son los insultos cristianos. ¿A qué me refiero con insultos cristianos? Me refiero a esa práctica común que tienen muchos de utilizar un lenguaje y palabras ásperas en el nombre de Dios para confrontar o para exhortar. Hablamos también de opiniones legalistas dentro de la iglesia. Hablamos también de esa crítica destructiva hacia los líderes espirituales o también hacia nuestros gobernantes. Hablamos de todo esto. Son tan comunes esta clase de pecaditos en la iglesia, en las iglesias, que los vemos como aceptables y los justificamos, creyendo que estamos actuando con justicia divina. Y no es así. La gente, fíjense, una de las motivaciones que tienen aquellos que dividen iglesias y generan contiendas dentro de las iglesias es precisamente esta postura. Es que yo tengo que exhibir la verdad, yo tengo que hacer saber esto. Y empiezan a hablar de una forma legalista, comienzan a decir mentiras, críticas, descalificaciones, argumentando que ese es su llamado. Y se lo creen, se lo creen. Pecados aceptables. Si tan solo evaluamos cada palabra que sale de nuestra boca, tú quedarías sorprendido al saber que no estás usando tu lengua para dar un testimonio bíblico. Haz una evaluación de lo que hablaste durante esa semana, de lo que dijiste, de lo que opinaste, de cómo reaccionaste, cómo respondiste. Te vas a dar cuenta de que tu lengua no dio un testimonio bíblico en todas las áreas de tu vida. Y con qué facilidad vivimos con esos pecados aceptables. Ahora, la martirología también nos enseña qué es el pecado. Obviamente no voy a profundizar mucho el día de hoy. ¿Qué es el pecado? Primero, mire, hay algo bien importante aquí. Cuando utilizamos el término pecado, híjole, para muchos ya es incómodo. Ya es una situación en la que genera como un disgusto, como una inconformidad. Es incómodo para muchos hablar del pecado. En lo personal, para mí no hay ningún problema hablar del pecado. Escuchen, no porque no peque, no porque no haya áreas en mi vida que yo necesite corregir, no porque no haya situaciones en las que me envuelvo, en las que yo tengo que arrepentirme de parte de Dios. Para mí no es incómodo hablar del pecado, porque cuando se me habla del pecado, escucho hablar sobre el pecado, a mí se me está advirtiendo de evitar una situación que me va a generar un dolor, que me va a generar aflicción, que va a traer una maldición sobre mi vida o mi familia. Entonces, toda advertencia es buena, porque nos está evitando que tomemos un camino espinoso. Es por ese motivo que en lo personal, yo no tengo ningún problema con ni enseñar sobre el pecado, ni aprender sobre el pecado, porque es bueno para mí. Yo quiero que usted tenga esa perspectiva sobre el tema. El hecho de que hablemos del pecado no es para estarlo atizando y golpeándolo, ¿verdad? Y condenándolo y se me va a ir al infierno. No, sino para que entendamos las advertencias de Dios, los no de Dios. No matarás, no pecarás, no fornicarás, no adorarás otros dioses aparte de mí. O sea, esos no de Dios tienen el fin de advertirnos sobre el dolor que produce errar al blanco.
A veces para muchos, escuchar la palabra pecado inmediatamente provoca sentimientos de culpa, de vergüenza, incluso sentimientos de enojo. Las veces que yo he tenido sobre todo hace años, que tuvimos una dinámica de enseñanza más enfocada hacia el pecado, yo tuve situaciones aquí, en este lugar, de personas que vinieron hasta el frente y me gritaron y me confrontaron. O sea, de que ¿por qué estaba hablando yo eso? Y se sentían aludidas. Pero no es de que uno ande detrás de ustedes, es la palabra de Dios la que expone. Y el sentido de esta serie es eso, enseñarnos y poner atención a las advertencias. Algo que hay que aprender también sobre lo que es el pecado es que muchas personas pueden sentir que el pecado es un concepto anticuado. Hablar del pecado para muchos no genera crecimiento. Pero mire, cuando aprendemos a alejarnos del pecado, ¿qué cree que sucede? Vienen las bendiciones de Dios. No puede haber prosperidad de Dios si hay pecado en nuestra vida. No puede haber bendición de Dios si hay pecado. No puede haber una vida mejor si hay pecado. Entonces, el aprender sobre esto es algo importante. No es anticuado, porque mire, hay pastores, y a mí me consta, hay pastores que han mutilado de su vocabulario el término pecado. ¿Y usted por qué cree? Porque esto es algo poco aceptable para su audiencia, o porque la congregación no lo toma bien, porque no es un mensaje que nadie quiere escuchar, porque todos quieren que les hablen sobre cómo les va a ir al fin de año, que Dios los va a bendecir, que les va a dar casa nueva, carro nuevo, etcétera, etcétera. Pero mientras no vivamos alejados del pecado, no vendrá bendición de Dios, no vendrá esa prosperidad bíblica que Dios tiene para quienes le aman. Y el sentido que tendrán esas enseñanzas es ayudar a tener una perspectiva bíblica. El pecado es una idea, un concepto que importa mucho. Y como iglesia necesitamos entender cómo nos relacionamos con él de muchas maneras que a veces ignoramos, que negamos y que rechazamos. Por eso necesitamos entenderlo. La narrativa principal de la Biblia gira en torno ¿a quién? A Jesús. Y Jesús vino, dice Mateo, Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Para entender lo que es el pecado, primero tenemos que ver si hay una manera en que el mundo, entender que hay una manera en que el mundo debió ser. Y que también hay una manera en que nosotros debemos ser como personas, como seres humanos. Dios creó al mundo con un propósito en mente. Dios creó al mundo no al azar. Dios creó a la humanidad no de una manera espontánea y sin propósito. Nos creó a nosotros con un propósito. Y ese propósito, desde la perspectiva divina, nunca ha cambiado. ¿Pero qué nos ha desviado de ese propósito original? El pecado. Cuando Jesús viene, se hace hombre, Él nos ayuda a entender cuál es ese propósito. Cuando nos da los mandamientos más grandes, entre ellos que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Y que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, según Marcos 12, 29 al 31. ¿Qué vamos también a aprender sobre esta serie? Otra pregunta que hace la martiología y que responde es la siguiente: ¿cómo puedo saber si algo es pecado? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo saber si algo es pecado? Todos sabemos que el adulterio es pecado, todos sabemos que la mentira es pecado, pero mire, hay cosas que la Biblia sí menciona específicamente y declara que son pecado. Y las subraya y las enmarca y que son pecado. El problema más difícil consiste en determinar lo que es pecaminoso en áreas en que la Biblia no lo aborda directamente. Y ahí es donde
cometemos toda clase de situaciones que nos generan conflictos, que endurecen nuestro corazón. Aquí hay una manera sencilla, mire. ¿Cómo puedo saber si algo es pecado? Tan simple como esto. Hay una manera sencilla de entender lo que es el pecado. Cada vez que fallamos en vivir de acuerdo con el propósito de Dios, entonces erramos el blanco. Cada vez que yo uso mi lengua para lastimar, para agredir, para ofender, para desacreditar a alguien más, estamos usando nuestra lengua fuera del propósito de Dios y entonces pecamos. Errar el blanco se refiere a todo aquello que hacemos, aquellos actos que son contrarios a la voluntad y a la ley de Dios. ¿Quiere saber si lo que usted está haciendo es pecado? Bueno, eso que usted está haciendo o eso que está consintiendo, si está en contra de la voluntad y la ley de Dios, la respuesta es muy simple. ¿Qué está pasando? Usted está errando el blanco, está pecando. Obviamente, si vamos a una perspectiva desde su moral, usted puede justificar esa desviación o puede justificar esa desavenencia y decir, no, es que yo estoy bien, yo estoy bien. Justamente hubo una persona que escribió hace un tiempo y preguntaba en nuestras redes sociales, decía, me gustaría ir a su congregación, me gustaría conocer su iglesia. Bienvenida. Dice, solamente que hay un problema. Y quiero saber si para ustedes no es problema. En otras palabras, ella era parte de la comunidad LGTB. Le digo, la respuesta fue simple. Nosotros no podemos rechazar que usted venga. No le vamos a cerrar las puertas en esta congregación para que usted venga a escuchar la palabra de Dios. Pero no vamos a dejar de enseñar lo que tenemos que enseñar. Y ahí es donde vendrá esa confrontación. Y esa persona dijo algo que llamó mi atención. Ella dice, mire, a mí me gustaría mucho ir. Para mí, dice, para mí no es un problema la vida que llevo. Porque de alguna manera yo me siento bien con Dios. Pero si para ustedes es un problema, háganmelo saber. Hasta eso fue un diálogo cordial, no fue una pelea, fue un diálogo cordial. Pero la Biblia confronta, y quiero que sepa eso, iglesia, nosotros no vamos a cerrar la puerta a nadie, pero no vamos a dejar de predicar lo que tenemos que predicar, no vamos a dejar de enseñar lo que tenemos que enseñar, que es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios confronta una actividad o un comportamiento indebido, pecaminoso, ella va a exponer, ella va a confrontar. Y eso es lo que hacemos, y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, cuando nosotros fallamos en vivir de acuerdo al propósito de Dios, estamos pecando. Todo lo que tú hagas que sea contrario a la voluntad de Dios es pecado. Estás errando en el blanco. Si yo voy y me encuentro una cartera con dinero y veo que tiene un INE, un teléfono de contacto, y yo me hago el que no vi, que no sé leer, ay, porque mire, vea, vuelvo a los pecados aceptables. Agarro la cartera, ay Señor, ay, qué bendición, gracias Padre. Pues es que pecadillos aceptables, los consiento, respetables. Y ahí es donde muchos están errando. Entonces, errar el blanco, repito, es eso, un acto contrario a la voluntad y la ley de Dios. A mí me encanta escuchar mensajes sobre cómo Dios me va a bendecir. Sí, me gusta saber cómo el Señor puede proveerme, cómo puede suplirme, cómo puede darme más. Y yo, si pregunto en esta mañana, ¿cuántos desean ser bendecidos en sus vidas? Pues todos queremos ser bendecidos. Esta serie está apuntando al fin de año.
O sea, yo quiero terminar este año bendecido. Yo creo que usted también. Quiero terminar este año siendo bendecido por Dios e iniciar el 2025, si Dios me permite, seguir siendo bendecido. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Y todos deseamos ser bendecidos en nuestra vida, pero no puede haber bendición si nuestra mente, alma y corazón están en oposición a la voluntad de Dios. Es por eso la importancia de esta serie. No habrá recompensa si toda nuestra vida hemos cerrado el blanco. No la habrá, no la habrá. La Biblia usa una serie de metáforas para describir el pecado. El pecado se describe como un peso que nos mantiene alejados de Dios y que evita que disfrutemos de sus bendiciones. Hebreos 12:1 nos llama a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado también se describe metafóricamente como una atadura que hace que nuestra fuerza fracase. Lamentaciones 1:14 describe el pecado como un yugo, una atadura en el cuello que va asfixiándonos o debilitando nuestras fuerzas. En Oseas 7:1 se describe el pecado como una enfermedad que carcome, que va quitando la vida, una enfermedad que necesita ser sanada. En Romanos 6:23, el pecado se describe como una deuda que no podemos pagar. En otras palabras, nuestro pecado sin Cristo es una condenación eterna. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado también se personifica como si tuviera poder de atraernos y enredarnos, según Romanos 7:17. En Juan 2:23, vamos a leer ahí. Juan 2:23, 24 y 25. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y ve el verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué motivo? Los conocía a todos. O sea, conocía la profundidad, lo que había en sus corazones. Lo que no era obvio para el ojo natural, para Dios sí lo era. Verso 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí en este pasaje vemos cómo muchos creyeron en su nombre. Eso no significa que fueron creyentes verdaderos, significa que se dejaron llevar por una confianza superficial en base a los milagros que veían, en base a los prodigios, en base a las maravillas que Jesús estaba haciendo, y el texto lo dice. Ellos veían las señales que Jesús ahí hacía y ellos se sintieron atraídos de una manera superficial a creer en Él. Por eso el texto dice en el 24, pero Jesús no se fiaba en ellos. No confiaba en su declaración de fe. No confiaba en que fueran todos los domingos a la iglesia. No confiaba en que tuvieran una Biblia en su casa. No confiaba en que se dijeran cristianos allá en la calle. Eso es lo que está diciendo. Jesús no se confiaba de ellos porque conocía a todos. Y vea lo que dice, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Sabe cómo se conoce eso? Es el atributo de la omnisciencia de Cristo. Aquí el apóstol Juan está exaltando la omnisciencia de Cristo. Jesús no confiaba en ellos porque conocía traslúcidamente sus corazones. De los que estamos en esta mañana aquí reunidos, ¿realmente Él confiará en nosotros? ¿Confiará en nuestra declaración de fe? Hemos adorado a Dios y yo he visto a algunos levantar manos, cantar, tener una postura de rendición, pero ¿realmente se podrá confiar? ¿Podremos confiar en alguien con las manos levantadas? ¿Podremos confiar en alguien que a lo mejor se tira al suelo, lamentando y llorando? ¿Podremos confiar en alguien que hace una declaración de fe
Pues, ¿qué cree? Jesús no confiaba en todos los que se decían cristianos. Jesús no confiaba en todos aquellos que asistían a la iglesia los domingos, o que tenían una Biblia ahí en su casa, o en su mochila, o en su celular. Él no confiaba en ellos. ¿Cuál fue el motivo? Porque Él, al ser omnisciente, conocía lo que había en sus corazones. Conocía aquellos pecados aceptables, aquellos pecados respetables que gobiernan el corazón de muchos que podrían estar asistiendo los domingos en la mañana en todas las iglesias en todo el mundo. Él, mejor que nadie, conocía la verdadera naturaleza humana, conocía el corazón engañoso de aquellos hombres y también conocía la fe superficial de ellos. Esta palabra conocía es un término griego que es ginosko, que hace referencia a una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce, es lo que está diciendo. Y de ahí se establece esa relación. Nosotros éramos, por decir así, el objeto conocido. Él es la persona que conoce. Sobre lo que Él sabe y conoce de nosotros, que no es obvio para los demás, es ahí donde se establece la relación o de confianza o de desconfianza. Y en este caso, Juan describe que Jesús desconfiaba de la fe y la declaración de aquellos hombres, porque sabía lo que había en sus corazones. Él conocía a todos, por eso no confiaba en ellos, porque erraban el blanco en sus vidas. El hecho de profesar, soy cristiano, el hecho de profesar, Jesús es mi Señor, no garantiza que hay una evidencia de transformación y de fe. Él conocía el corazón de todos. Y es lo que habla este término, este verbo conocía. En otras palabras, lo que describe Juan, que Jesús es capaz de ser consciente de todas las cosas, de entender todas las cosas y de comprender todas las cosas. Él nunca aprende nada, Él no adquiere conocimientos nuevos. El futuro, así como el pasado y el presente, le son completamente conocidos. Nada, escuche, nada lo puede sorprender a Él, nada. Él conoce y sabe quiénes somos. Hay un término muy común que ya está también muy devaluado, que es que Dios conoce mi corazón. ¿Lo has escuchado? Cuando queremos justificar una falta o queremos justificar un mal comportamiento, una mala actitud, siempre lo usamos para eso. Dios conoce mi corazón, pues por lo mismo deberías tener temor. Porque Él conoce tu corazón y Él sabe lo que en realidad hay ahí. Y Él puede ver esos pecados aceptables, esos pecados que se están almacenando ahí, que no son obvios a los demás. A Él nada le puede sorprender de lo que tú y yo hagamos. O sea, yo puedo venir esta mañana, con mis manos levantadas, con mi corazón, levantar mi voz fuerte, derramar lágrimas, pero Él ve en mi corazón y dice: ¿cómo estás levantando tus manos y adorando cuando hace poco hiciste esto? Y ahí estás. Él sabe todas las cosas. Todas las cosas. Como bien recuerdo aquel caso que se dio hace muchos años, donde había un hermano aquí en la congregación, bueno, no sé si llamarlo hermano, un congregante en la iglesia, que un día antes su familia vino con nosotros y lo acusó de drogarse, lo acusó de ser golpeador. Y el domingo en la mañana, ese domingo en la mañana, él estaba con manos levantadas, encorvado, llorando. Y yo recuerdo la escena porque yo estaba detrás de él observándolo. O sea, ¿cómo es posible que alguien que viene de ser acusado por su propia familia venga el domingo en la mañana y haga una exhibición de adoración como si fuera realmente un hombre quebrantado? Y cuando él fue confrontado y expuesto, quedó avergonzado. A eso se refiere Juan. O sea,
Él conoce, no hay nada que le pueda sorprender a Él de lo que nosotros hacemos. Las cosas ocultas de los hombres están plenamente identificadas por Él. Escucha, tus secretos más profundos, Él los conoce. Los secretos de los hombres son aquellos pecados aceptables que se ocultan en el corazón mismo o se ocultan detrás de una intención justificada. Y sí, son pecados que pudieran quedar escondidos a la luz pública, pero que están descubiertos al ojo del Dios que es omnisciente. Consideremos lo siguiente, consideren la posición que tendremos delante de Dios si nuestros verdaderos motivos fueran sacados a la luz pública. Piensa en esto un momento, piensa en esto. O sea, yo quiero que tú consideres la posición en la que tú estarías delante de Dios si tus verdaderos motivos y tus verdaderas intenciones fueran expuestas a la luz pública. ¿Cómo quedarías? ¿Bien o mal? ¿Serías exaltado o serías humillado? Ahí es donde debemos evaluar realmente nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vendrá un día donde Dios juzgará a todos los hombres. Y mire, y ahí se demostrará en aquel día que muchos hombres o muchos cristianos eran generosos por el interés de una ganancia deshonesta. También quedará expuesto que muchos mostraron compasión simplemente por pura religiosidad. Otros demostraron ser bondadosos por pura ostentación, como los fariseos. Hombres que cuidan en público su reputación religiosa, pero que todo lo que ellos hicieron para Dios fue por vanagloria. O por trabajar para el renombre y la fama y reputación de un ministerio. ¿Qué será de aquel hombre si saliera a la luz pública sus pecados secretos y aceptables que se almacenan en los corazones? ¿Qué será de aquel hombre si sale a la luz pública aquellos pensamientos e imaginaciones que se están generando de continuo y que nadie más puede observar? El Salmo 94:9 dice lo siguiente: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Este argumento es muy interesante porque el salmista está diciendo: ¿acaso el que hizo el oído será incapaz de poder oír? ¿Quién formó este órgano auditivo? Dios. ¿Y dónde lo puso? Pues no, aquí en nuestra cabeza. En el lugar, fíjense, en el lugar más conveniente, cerca del cerebro. Y la reflexión del salmista es: ¿y será acaso el creador de este sistema auditivo, será el mismo sordo? Dios, que es capaz de tanto designio e inteligencia, ¿no podrá conocer todo lo que se hace en el mundo? ¿No podrá conocer todo lo que los hombres hacen y perpetúan día a día? Él hizo que tú pudieras oír, dice el salmista. ¿Acaso no va a poder oír Él mismo? Es una pregunta abrumadora y debe inquietarnos de alguna manera. ¿Acaso no podrá sentir quién fue el creador y autor de nuestros sentidos físicos? Mire, nuestro Dios no es el Júpiter de Creta, que era un Dios representado sin orejas y que no podía ocuparse atendiendo a las cosas pequeñas. Ese no es nuestro Dios. Hay algo que los rabinos decían, y era lo siguiente: las 3 mejores razones para no mantener pecados secretos son recordar lo siguiente. Primero, que hay un oído que todo lo oye. Segundo, que hay un ojo que todo lo ve. Tercero, que hay una mano que lo escribe todo en el libro del conocimiento que será abierto en el día del juicio. Y esto debe hacernos temblar, o por lo menos atender la advertencia que Dios nos está dando.
Hay pecados en nosotros que no hemos visto nunca. Esa es la realidad. Hay iniquidad en nosotros que, mire, que no hemos descubierto todavía. ¿Sabía eso? Usted se va a enfrentar a situaciones que van a sacar lo peor de usted. Y vas a ser sorprendido de lo que va a salir de ti. Y eso es bueno, de alguna manera. Es bueno cómo tú respondas. Es bueno porque Dios te hace consciente también de tu realidad. Como bien lo decía el salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y ve si no hay en mí camino de transgresión. ¿Quién no ha tenido ese tipo de situaciones que sale lo peor de ti? Dices, nunca imaginé el hacer esto. Nunca imaginé el considerar esta situación. Pero Dios expone todas las cosas. Hubo un maestro judío que leyó en el libro de Eclesiastés, que leyó todo el libro de Eclesiastés, lo estudió, y cuando llegó a Eclesiastés 12:14, dice su historia que él lloró profundamente. ¿Qué decía Eclesiastés 12:14? Dice lo siguiente: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y este maestro judío fue tan confrontado que terminó quebrantado, porque vino a él una revelación de la omnisciencia de Dios sobre del conocimiento que él tiene sobre todas las cosas. Nosotros con facilidad podemos establecer una diferencia entre pecados secretos y pecados públicos, pero Dios no. Dios no. Porque todas las cosas, dice la Biblia, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel con quien tenemos que dar cuentas. Todos los actos son hechos en la inmediata presencia de Dios, que está personalmente en todas partes. Él sabe y ve todas las cosas como alguien que está en el lugar. Y cada pecado secreto es solamente conocido como secreto por la engañada fantasía de nuestra propia ignorancia. ¿Por qué? Al ser omnisciente, Dios ve más del pecado secreto de lo que el hombre puede ver de aquello que es hecho delante de su rostro o públicamente. Es por eso que en este pasaje de Juan dice que Jesús no se confiaba de aquellos hombres. Él conocía lo que había en lo profundo de sus corazones. Dice Jeremías 23:24: ¿se ocultará alguno? Dice Jehová. ¿Se podrá ocultar alguno en escondrijos que yo no lo vea? Hasta la pregunta es una pregunta obviamente con respuesta muy obvia. ¿Alguno podrá esconderse de Dios? ¿Alguno podrá ocultarse de Dios? En escondrijos que yo no pueda, que no tenga alcance sobre él. Dice Jeremías: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, imagínense la dimensión de Dios. O sea, yo soy omnipresente, estoy en todo. Y ustedes queriendo esconderse de mí. Y ustedes queriendo ocultarse de mí. Y ustedes pensando en su ignorancia, porque así lo dice, en su ignorancia, que yo no los veo, que no escucho. Esa es la ignorancia del ser humano. Y ahí están nuestros pecaditos aceptables, nuestros pecados secretos, que nosotros mismos juzgamos y decimos, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Bueno, para Dios sí tiene mucho. Mire, Jeremías nos enseña algo bien importante. Ninguno podemos ocultarnos de Dios, del alcance de Dios. Dios conoce todas nuestras necesidades, esto lo sabemos. Dios conoce todos nuestros pecados, pasados, presentes. Imagínese, y conoce también nuestros pecados futuros. ¿Usted cree que Él no conocía el pecado de Adán y Eva antes de que este sucediera? Por supuesto, Él sabía lo que iba a ocurrir. Dios conoce también tus problemas pasados, presentes y futuros. Él también conoce tus intenciones, también conoce tus motivaciones.
Y Dios conoce aún lo que tú desconoces de ti mismo y que desconozco de mí mismo. Para Dios no hay nada que sea pasado o futuro para Él, entendamos esto. Él no se mueve sobre el pasado, presente y futuro. Él es Dios, Él es omnisciente, Él está presente en todo. Él no se rige sobre el tiempo, ya que todo está presente en su presencia, dice Jeremías. Lo conoce como es y no como los hombres dicen que es. En Él no hay una sucesión de ideas, no hay operaciones lógicas. Él comprende toda verdad por intuición divina. Él no reflexiona las cosas. Él no analiza pros y contras de alguna decisión, como nosotros sí lo hacemos. El conocimiento de todas las cosas lo tiene presente ante sus ojos, como están mis manos ante mis propios ojos. Daniel 2:22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Tan claro como esto, los árboles del huerto no pudieron ocultar a Adán y a Eva de Dios. Cuando Caín asesinó a Abel, ciertamente no hubo ningún testigo humano. No hubo ningún testigo que pudiera juzgar o testificar en contra de Caín. ¿Pero quién lo vio? Dios fue el testigo del pecado de Caín. Sara estuvo riéndose oculta en su tienda por su incredulidad, mas Dios estaba escuchando sus risas. Acán, quien robó un lingote de oro, ¿y qué hizo? Creyendo que nadie lo vería, esconde cuidadosamente bajo la tierra ese lingote de oro, pero ¿quién lo expuso? Dios. David se tomó mucho esfuerzo, trabajo y recursos en esconder su iniquidad, su adulterio, su homicidio, pero el Dios que ve todas las cosas no tardó en mandar a uno de sus siervos a decirle: tú, David, tú eres aquel hombre pecador. Ahí estaba Dios exponiendo. Ananías y Zafira quisieron ocultar los ingresos de sus propiedades. ¿Y qué sucedió? Perecieron ante la omnisciencia del Dios omnipotente. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Vea lo que dice Levítico 5:17 al 18. Finalmente, si una persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, eso es cerrar el blanco, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable, dice, y llevará su pecado. Llevará pues al sacerdote para la expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el pecado que cometió ¿por qué? Dice, por ignorancia, y será perdonado. Esto mismo hace el autor de Hebreos hace eco de esas palabras de Levítico en Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte dice: entra solo el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Le voy a leer esto en la versión traducción viviente, Levítico 5:17-18. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandamientos del Señor. Aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable, dice, y será castigado por su pecado. Como ofrenda por la culpa, debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote le purificará ese pecado cometido involuntariamente, dice así esta versión, lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Termino con esto. ¿Qué son los pecados de ignorancia? A los que se refiere aquí Levítico y Hebreos. La palabra ignorancia en el primer siglo llegó a ser sinónima de pecados cometidos por negligencia, que se practicaban cuando desatendían sus responsabilidades. En otras palabras, es el resultado de no hacer algo que la palabra de Dios enseña que debemos hacer. Pecados de ignorancia sencillamente es una manera suave y eufemística de decir pecados a los que les restamos importancia. Eso es, en un eufemismo, pecados a los que les restamos importancia. Iglesia, ¿a cuántos pecados no le estamos restando importancia en nuestras vidas? Ahí están los pecados aceptables.
Ahí están. Pecados a los que les restamos importancia, pecados respetables, pecados aceptables. Pero, al igual que los pecados de comisión o con intención, ¿qué dice la palabra? Recibirán el mismo castigo o su debido castigo. El pecado aún de la persona menos relevante no debía ser tolerado ni ignorado como una mera trivialidad, aun cuando esa persona pudiera argumentar ignorar la ley. No era algo que se tratara de manera insignificante, porque muchos decimos, es que lo hice por error, es que no sabía, es que... Y empezamos con las justificaciones, pero aquí claramente la palabra de Dios nos está diciendo que esos pecados por ignorancia, al pueblo se le demandaba y se le exigía traer su sacrificio por la culpa, precisamente, de esos pecados, a los que les restamos importancia. Esa es la ignorancia en la que muchos viven y están llevando su cristianismo. Y eso es bien común era muy común entre el pueblo de Israel y es muy común también entre la iglesia actual. Los pecados cometidos por ignorancia son posibles, iglesia, son posibles. Porque créame que nosotros mismos hemos pecado a menudo de esa manera. Y a veces ni lo sabemos e ignoramos que estamos haciendo un daño o que estamos ofendiendo a Dios. El alejarnos del pecado tiene como fin el evitar las consecuencias, el evitar lamentar malas decisiones que pudiéramos estar tomando el día de hoy y que van a repercutir el día de mañana. Una conciencia transformada lamenta los pecados cometidos aún por ignorancia, cosa que nunca haríamos si realmente no tuviéramos ese apego para con Dios. Por eso la palabra traducida como ignorancia también, otra forma, la palabra traducida como ignorancia también se puede traducir como inadvertencia. Pecados de inadvertencia, a los cuales el pueblo era llamado también a hacer sacrificio. La inadvertencia, iglesia, ¿sabe qué es la inadvertencia? Sobre ese contexto, es un tipo de ignorancia actuada. Ponga atención a eso. Un tipo de ignorancia actuada. Es decir, pecados que consentimos, pecados que justificamos. Y volvemos a lo del inicio, pecados que no vemos tan graves como los de otros. Decimos, mis pecados no son tan malos como los de aquel. Eso es un tipo de ignorancia actuada. Y aquí, iglesia, es donde vamos a reflexionar. Estamos apuntando a fin de año y debemos caminar no de forma descuidada ni apresurada, sino realmente enfocarnos y no errar el blanco. Cada día, mire, cada día se cometen muchos pecados de este tipo y cometemos muchos pecados de este tipo. Como decía Pablo, no existe en sí la intención de obrar mal, pero con todo, obramos mal. Y ofendemos a Dios y ofendemos a nuestro prójimo. La negligencia culpable genera 1000 ofensas. Y ahora que vamos al fin de este 2024, no nos caería mal reflexionar y sensibilizar nuestros corazones y nuestras vidas. Nos va a ayudar. ¿Para qué? Para guardarnos de la negligencia en cada paso que nosotros estemos dando. Así que nos viene una serie de enseñanzas, de desafíos, que para que el Señor nos revele, nos ayude a crecer y a poder detectar esa clase de pecados que pudieran ser irrelevantes, pecados a los que les restamos importancia, pero que son ofensivos y perjudiciales. Póngase de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Una vez más estamos aquí reunidos. Agradecemos por este tiempo, por lo que tú nos enseñas, por lo que hoy comienzas a hablar, por este primer paso
en esta serie de enseñanzas, errar el blanco. Y no vemos aquí ninguno que no haya pecado, no vemos aquí ninguno que de una u otra manera haya justificado ciertos males o pecados. No vemos aquí ninguno que no haya pecados secretos o inadvertidos. Todos en esta vida cristiana hemos caminado y hemos pasado por diferentes procesos en los cuales nuestro corazón, al ser insensibilizado, ha aceptado esa clase de pecados que les damos poca importancia. Pero a través de tu palabra estamos dispuestos a aprender, a ser enseñados, estamos dispuestos a ser dóciles, a corregir, a arrepentirnos y a enderezar nuestros caminos, Señor. Yo te ruego que tú hables al corazón de esta iglesia, que tú ministres a cada familia, a cada persona en este lugar. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, ser fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén.